tú sabes que hay muchos problemas a nivel internacional, la geopolítica, tú sabes que se está moviendo, ya el mundo que se ha definido como multipolar y que también vemos cómo las fuerzas hegemónicas están manejando el tablero regional y mundial. Por eso ahí encaja el caso de Venezuela y los Estados Unidos, o como le llamó Donald Trump o Marco Rubio en los Estados Unidos, una intervención quirúrgica. O sea, no le llamaron de esa manera como una intervención, sino que le pusieron el mote de quirúrgica. Entonces, vemos cómo Maduro fue extraído, como dicen ellos, o sea, hicieron una extracción tanto a Nicolás Maduro como a Cilia Flores, su esposa. Bueno, yo lo que creo es que mucha gente dice que quizás hubo también algún tipo de negociación. O sea, ¿por qué sacaron a estas dos personas, a Maduro, al presidente que muchas veces se le llama de facto, como también eso hizo que el tablero a nivel regional se movilizara y como también Donald Trump dijo que ellos van a querer intervenir también, aplicar esa misma fórmula a otros países como Cuba. Antes de hablar de otros países, Sí. recuerda que estamos en el 2026 y nosotros desde aquí le estamos enviando un gran saludo, no solamente a República Dominicana, sino también al mundo completo, ¿no? A los amigos de Venezuela, de Estados Unidos y de otros países, ¿no?, del continente. Por lo que es importante que llevarle la buena nueva de que esperamos de que este 2026, pues naturalmente sea un mundo mucho más pacífico, un mundo donde la gente pueda sentirse que se siente amado, ¿no? Y naturalmente que dentro de eso estamos hablando precisamente de ciertos conflictos que se han dado y que se han venido dando a lo largo de muchos años, ¿no? Tú sabes que las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos son tensas de larga data, ¿no? Esas relaciones han sido conflictivas, sobre todo en el 2014 y 2015. Washington empezó a imponer sanciones económicas y restricciones de visas a muchos funcionarios del gobierno venezolano por presuntas violaciones de derechos humanos, corrupción y antidemocracia. Desde entonces Estados Unidos ha mantenido prácticamente un enfoque de presión económica y política y diplomática hacia Venezuela y hacia los dirigentes de ese país, ¿no?, naturalmente. Entonces, ya hoy en día se ha concretizado prácticamente eso, ¿no? Bueno, yo creo que los países deben de ejercer más la democracia. O sea, no importa el país que sea, puede ser Venezuela, puede ser Estados Unidos, puede ser Chile, puede ser Brasil, República Dominicana, etcétera. O sea, yo creo que también eso hay que verse en ese espejo. ¿Por qué yo digo eso? Porque usted puede tener, y yo creo que puede convivir modelos de desarrollo, modelos políticos, corrientes ideológicas, que muchas veces en este caso uno cree que son corrientes ideológicas, pero el mundo está siendo signado, vamos a llamarlo de esa manera, por la economía, o sea, los aspectos económicos y meramente políticos, que muchas veces se encajan dentro de cuando lo quieren exponer como ideología dentro de la ultraderecha y la ultraizquierda. Está el centro izquierda y el mismo centro o centro derecha. Entonces, muchas veces se toma eso como excusa. Ahora, yo creo que el mundo tiene que estar un poco más distendido, porque de verdad que ha sido el año pasado y
y otros años, pero sobre todo el año pasado, fue de muchas guerras, de muchos bombardeos. Tenemos el caso de Irán, el caso de Ucrania, Rusia, el caso de Siria. También Bueno, tenemos en el Líbano, claro. y en países africanos. Entonces, Sí, no, esos son prácticamente una cantidad de países que han venido sufriendo el problema de las guerras, ¿no? De las diferencias. Yo creo que uno tiene que hacer una reflexión sobre la aldea que vivimos, llamado tierra, en el que muchas veces los gobiernos tienen que anteponer los intereses particulares y ver más nuestro territorio, nuestro planeta Tierra, como un ente donde podamos convivir todos, sin esa desmedida, sin ese descontrol de apropiarnos de intereses que muchas veces no son nuestros. Entonces tenemos que, como personas que somos, tenemos nosotros que manejar naturalmente nuestras aptitudes mucho más democráticas, nuestras actitudes mucho más como seres humanos, y entender que tenemos que vivir en las diferencias. Bueno. Claro está. Si cada país no depone las actitudes y cada quien, y solamente lo vemos como ideologías de izquierda y de derecha, y que no podemos convivir porque somos diferentes, entonces es muy difícil que alcancemos la paz. Bueno, en esta aldea global, como lo llaman algunos autores, en esta aldea global, así como también en este mundo donde se dan los elementos de la globalización y lo local, o sea, lo local, yo creo que hay que permitir que las diferencias se establezcan, porque si no vamos a tener un mundo mucho más homogéneo, y eso también no es bueno. O sea, la particularidad de las singularidades, las individualidades. Ahora bien, yo creo que también en el caso de Venezuela, yo entiendo que también hubo actitudes muy autoritarias frente a procesos comiciales y electorales, que yo creo que nosotros hemos pasado por experiencia también traumática en la República Dominicana. Yo creo que si usted toma el poder a través de la vía de las elecciones, ¿por qué no lo puede deponer a través de la vía también electoral? ¿Por qué usted querer quedarse a la fuerza y utilizando de manera desmedida todos los recursos que te permiten también, como lo acabamos de decir, el poder? O sea, si uno también critica las actitudes guerreristas, si uno critica las actitudes intervencionistas, también en los países también, si no hay un equilibrio, si no hay, o sea, eso de que la soberanía única y exclusivamente, como que si nosotros tuviéramos solamente en el planeta, yo creo que tenemos que tener soberanía. Ahora bien, se debe de vivir en un mundo interconectado, interrelacionado, o sea, se vive un mundo interrelacionado, claro, un mundo más globalizado. Toda acción trae una reacción, y precisamente estos países donde las dictaduras son las que se manifiestan, son aquellos países donde más se generan ese tipo de dificultades. Cualquier dictadura, de derecha o de izquierda, no es una buena forma de gobernar. Entonces, muchas veces también la justificación de esa intervención la dio el propio Maduro y el propio gobierno de Venezuela. ¿Por qué? Porque ellos no actuaron de manera correcta en las elecciones. Ellos han encarcelado muchísimas personas también en su mismo país. Yo estuve leyendo en estadística que uno de los países que más ha tenido
deportaciones, inmigraciones, por problemas políticos ha sido Venezuela en los últimos años. Casi todos los países estamos arropados de venezolanos porque no podían vivir en su país. Entonces, esa forma de gobernar, naturalmente, que también crea un clima donde las potencias se aprovechan de esas circunstancias y naturalmente van en busca de lo que ellos entienden que les pertenece. Y por eso, hoy en día vemos como hay países que han estado inmersos o involucrados en guerras de una manera o de otra, ¿no? Esos países que tú mencionaste, como Irán, Irak, etcétera, etcétera, también son países donde hay ciertas dictaduras, hay monarquías que no le dan paso a la otra población política también a participar dentro del proceso político. Entonces, naturalmente, cuando hay países que tienen más poder militar, países que tienen más poder político, económico, naturalmente que cuando ellos participan en ese proceso, pues ellos, los que tienen 40 años gobernando, 50 años gobernando, entonces dicen que lo están invadiendo. Entonces también hay que ser equilibrado. Los gobernantes tienen que saber que la democracia es fundamental para el desarrollo económico, social y político de un país. Incluso para que un país sea respetado, también tú tienes que respetar las leyes. Y eso es lo que ha pasado con muchos de esos países. Y hoy en día Venezuela le dio aquiescencia al gobierno de Estados Unidos a que naturalmente depusiera al presidente que muchas veces dicen que no fue electo, sino que se impuso por encima de los demás. Bueno, lo importante es que llegue la estabilidad, la paz, o sea, que el proceso de transición se haga de manera pacífica, sin ningún tipo de imposición extra que vaya más hacia allá de realmente los límites, porque por eso es que los países se organizan como tales, porque tienen constituciones, tienen leyes, pero también hay que ver que las leyes las hacen los hombres y mujeres a conveniencia en X momento, en determinado momento. De todo modo, nosotros creemos que Venezuela tiene que, o los venezolanos tienen que tener un mejor destino. Yo no creo que se deba de imponer imponer la venganza, o sea, un trabajo de esa naturaleza, sino que de manera paulatina, pero lo más pronto posible, realmente en Venezuela los venezolanos retornen a su país, porque hay que reconocer que uno de los países que menos migraban, se migraban. Claro. Venezuela en los años 80, recuerda que le decían Venezuela Saudita. Exacto. Por el petróleo. Y precisamente el petróleo ha sido un factor central en esta relación, en este conflicto. Por ejemplo, tras la operación militar de Estados Unidos, ¿qué es lo que ha hecho? Es buscar controlar la exportación y el uso de decenas de millones de barriles de petróleo. Ya el presidente Trump lo dijo, que ellos van a manejar entre 20 y 30 millones de barriles de petróleo y que ellos lo van a administrar y que ese dinero lo van a repartir entre Estados Unidos y Venezuela. Todo esto es con la intención de gestionar los ingresos y emplearlo en beneficio de ambos países. Naturalmente, esa estrategia responde a intereses económicos, también a objetivos geopolíticos, es decir, tener el control de América Latina, sobre todo los países que tienen mejores condiciones desde el punto de vista de la tierra, ¿no? Por ejemplo, Venezuela tiene petróleo, pero también tiene más de 30 tipos de minerales, de los minerales que le llaman tierras raras, que no son tierras raras porque están dentro del esquema químico, ¿no? Naturalmente, de la tabla periódica, pero que hoy en día son tierras que son importantes para la nueva tecnología que se están usando, de cohetes, de microchip, de algoritmos, toda la tecnología ya tiene que ver con ese tipo de tierra, porque la que nosotros conocíamos antes eran las más esenciales, hierro, magnesio, oro, etcétera. Pero hoy en día esas tierras son muy importantes para las nuevas armas incluso,
y los nuevos equipos de trabajo, hasta para la misma cirugía, la tecnología tipo aviones, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de tierras son muy importantes y naturalmente quien la tiene que saberla cuidar, pero tiene que saberla cuidar desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista de las relaciones, y sabiendo que la puede perder si actúa contrario a lo que es la democracia en un país. Bueno, nosotros también podemos ver cómo dentro de ese ajedrez político y dentro de todas esas estrategias, cómo en Latinoamérica han ido ganando presidentes que de una u otra forma son más afines a los Estados Unidos. Sabemos en Chile cómo ganó uno que realmente era un representante de Pinochet, o sea, que defendía a Pinochet y a la dictadura Viene desde ahí la familia de él. Sí, viene desde ahí. Entonces vemos cómo está ganando. Vemos también En Honduras también lo mismo. También vemos cómo otros gobiernos en Ecuador, como un gobierno que también igual, afín, o sea... Responden a la derecha, naturalmente, como se dice ideológicamente. Sí, también vemos en otros países, Bolivia, o sea, cómo se ha ido virando el mapa político en Latinoamérica. Y todo eso también es lo que ha hecho que muchos de estos países, bueno, Argentina también. Con Milei. Con Milei. O sea, vemos cómo muchos de estos países se están alineando a esa constelación que giran alrededor Salvador también. De los Estados Unidos. Sí, el mismo Salvador. Nosotros como país también somos países de derecha. Exacto. Ahora, Perú, etcétera. ¿cuál es la enseñanza de esto? Que los países, sobre todo los países más pequeños, tienen que solidarizarse entre ellos. No pueden crear políticas partidistas que se destrocen, que se autodestruyan, sino que deben hacerse cada vez mucho más democráticos y deben tener un liderazgo real, cada político, para que pueda convencer a su población de mejorar las condiciones de vida de este país. Y los países, grandes o pequeños, cada vez tienen que irse más hacia su propio territorio, ¿no? Consolidarse, fortalecer su territorio para poder tener competencia o poder escudarse de los grandes países, ¿no? Cuando tú tienes un país donde todo su territorio está aunado en un mismo esfuerzo, naturalmente, y no hay esos conflictos desde el punto de vista político, y es un país que va con una estrategia a largo plazo, pues naturalmente es un país que puede convivir dentro de esta política que se está llevando a cabo en el país entero, ¿no? Bueno, también vemos cómo el crecimiento también, o sea, hay que también reconocer que muchos de estos países, o sea, aplican políticas de crecimiento y de desarrollo. Y República Dominicana es uno, o sea, República Dominicana tiene más de 50 años, o más o menos ese tiempo, que ha venido de una manera sostenida en crecimiento. Y cómo se ha sostenido pese a todos los embates, a todos los fenómenos, tanto atmosféricos como también geopolíticos, con las guerras en otros países, donde todo eso afectan e influyen en el terreno local, y cómo a pesar de todo eso se han ido aplicando políticas que vienen a fortalecer el aparato productivo, al sector productivo de la sociedad. Y eso lo podemos ver, y los organismos internacionales lo viven diciendo. Entonces, yo creo que lo que hay es
una reconfiguración en el plano tanto político como económico, porque lamentablemente es innegable que, por ejemplo, en Argentina hubo una inflación galopante los gobiernos socialistas anteriores, sí. Con Kirchner, con Kirchner. Macri y toda esa gente, ¿no? Sí, todos esos políticos de Argentina, ¿no? Sí, exacto, con todos ellos. Entonces vemos cómo hay modelos que hay que revisarse, porque si no lo hace, entonces va a seguir cometiendo los mismos errores, e incluso no profundizando la crisis y el mal, porque un pueblo, un país, no se sostiene sin sus instrumentos, sin su base económica y social, porque ¿cómo es que se mantienen los países? En base a la producción, la productividad. Exacto. Yo pienso que, por ejemplo, los presidentes o los países tienen que llevar a cabo una serie de reformas que sean fundamentales para mejorar la calidad de vida de la población. Y no es menos cierto que la educación es fundamental. Hay que trazar estrategias de sobreeducación que vayan acordes con el tiempo de hoy en día. Nosotros, la educación de hace 60 años, 50 años, hace 40 años, no es la misma educación ya de hoy en día. ¿Por qué? Porque las aulas ya hoy en día no son tan importantes por la tecnología que tenemos. Las nuevas tecnologías responden a nuevas propuestas de trabajo, nuevas formas de pensamiento. Entonces, los gobiernos tienen que tratar de ir hacia ahí en la educación. Pero esa educación también tiene que ir acompañada de una visión del tipo de ciudadano que tú quieres, incluso para la productividad de los recursos naturales que tú tienes y de los recursos económicos con los que tú cuentas. Entonces, una gestión de gobierno debe contar con un presidente equilibrado. Y ahí yo quiero hacer una acotación. Por suerte, República Dominicana tiene un presidente equilibrado, como el presidente Luis Abinader, ¿no? Naturalmente, que ha sabido navegar dentro de todo este tipo de maremotos, incluso sabiendo en qué momento hasta se distancia de un país o de otro cuando le conviene. Fíjate que nosotros como país nos alejamos un poco de Venezuela por las actitudes que tomaron ellos en ese momento, ¿no? Entonces, pero los países tienen que empezar, como yo dije anteriormente, a verse hacia adentro y fortalecerse. En la medida en que los países son muy débiles, en la medida en que su población es muy débil desde el punto de vista del conocimiento, del pensamiento, del equilibrio, en esa misma medida la democracia también es muy líquida y puede falsear fácilmente, ¿no? Y tú empiezas a crear una serie de seres humanos, de poblaciones, que no tienen una mentalidad bastante rígida desde el punto de vista del conocimiento, y son gente que pueden a veces hasta crear distorsiones en la política que traigan como consecuencia que volvamos otra vez hacia atrás. Entonces, perdiendo todos. Entonces debemos de tener una masa crítica, personas pero que tengan... crítica desde el punto de vista del conocimiento, no del conocimiento, no una masa que vive criticando. No, estamos hablando desde el punto de vista del conocimiento. O sea, cuando digo una masa crítica, es una masa que tenga niveles de conciencia, niveles de ciudadanía más elevados, que sepa que tiene derechos, pero también tiene deberes, y que también sea una sociedad que esté sustentada axiológicamente sobre valores que vayan en beneficio de la misma ciudadanía y de la misma población, que tenga un pensamiento riguroso en la investigación, en el ver más allá, tener esa mirada, esa visión mucho más profunda.
Eso, o sea, hacia ahí ahí tú hablaste ya para que de la educación. Entonces, la calidad en la educación, o sea, eso es que fundamental. se debe de promover no solamente la cantidad, la cobertura solamente, sino también la profundidad y en materia de Exactamente. Sí. educación. Bueno, Julián, nosotros prácticamente se nos fue el tiempo. Invitamos a la población a que comente, a que le dé a la campanita, a que se suscriba. Es importante que la gente se suscriba para que podamos seguir trabajando este tipo de podcasts y que este 2026 naturalmente sea un año de mucha prosperidad para todo el pueblo dominicano y para el mundo completo. Nosotros nos despedimos hasta la próxima entrega de Diálogo sin Límites.